Todos conocemos a César Vallejo, uno de los más grandes representantes del dramatismo peruano, pero al lado de este gran poeta existió la presencia de una grandiosa mujer con la que compartió más de 9 años de su vida. Hablamos de Georgette Filipán, una persona resaltante en la vida y carrera del conocido poeta peruano. Si quieres saber un poco más sobre ella, es hora de empezar. En marzo de 1982 nació César Abraham Vallejo Mendoza en Santiago de Chuco, quien fue menor de 11 hermanos, quien es hijo de don Francisco de Pablo Vallejo Benítez y doña María de los Santos Mendoza. Abraham Vallejo provenía de una familia que tenía una gran devoción cristiana, ellos quisieron que César Vallejo fuese sacerdote. A principios le encantaba la idea. Es más, de allí provienen las referencias bíblicas y litúrgicas que él ponía en sus versos. Durante su niñez cursó sus estudios escolares en el colegio número 271. Más adelante, César Vallejo desarrolló un lazo fraternal en el denominado Grupo Norte, con quienes desarrolló vínculos de amor, amistad y respeto. Aunque la muerte fue llamando uno a uno a cada integrante de este grupo, sus compañeros se encargaron de mantenerlos vivos a través de los recuerdos y de sus obras. En distintos trabajos podemos apreciar este grupo en unión o individualmente, lo que nos permite darnos cuenta de las maneras de cariño que se tenían entre ellos, la forma de exteriorizar estos sentimientos y la ayuda que se daban mutuamente. César Vallejo creció mucho en este grupo, como autor y también como persona. El 24 de marzo de 1938, César Vallejo es internado en un hospital a causa de una enfermedad desconocida. Ya después se supo que fue una reactivación de un antiguo paludismo que sufrió cuando era solamente un niño. Ya en su estadía en el centro médico, César Vallejo presentaba altos niveles de fiebre. Es tal que el 14 de abril pierde lamentablemente el intelecto. Al día siguiente, el 15 de abril de 1938, a la edad de los 46 años, aquel gran poeta fallece. Sus restos son trasladados al cementerio de Montreuil, al sur de la capital francesa. Después de un reposo de 32 años, el 3 de abril de 1970, la viuda Georgette decide trasladar sus restos mortales al cementerio de Montparnasse, a pedido obviamente del mismo César Vallejo antes que muriera. Conozcamos acerca de Georgette. Georgette nace el 7 de enero de 1908. La escritora y viuda de Vallejo pasó por un sinnúmero de problemas en su infancia, lo cual para ella fue muy duro. Entre ellos tenemos que su padre murió cuando ella tenía tan solo 6 años y no llegó a conocerlo. Tras esto llevan a Georgette a Bretaña para ponerla a buen recaudo, donde realiza sus estudios primarios y secundarios en la escuela Savigny de Vitre y la Inspección Económica de Reims, los cuales sus estudios los culmina en el año de 1922. Vivió allí con su madre refugiándose de la guerra y tras acompañarla en los últimos años de su vida, esto inspiró a la escritora a dedicarle poemas. Georgette conoce a César Vallejo en febrero de 1927, una noche de invierno en la ciudad de París, a tan solo media cuadra donde ella vivía con su madre. El poeta le invita a un café en la avenida de la Ópera, donde solía tomar desayunos y leer el periódico. Ella recuerda con gran cariño y emoción cómo Vallejo la saludó y notó una gran luminosidad alrededor de su cabeza. La bella parisina afirma que Vallejo y ella práctica y sencillamente conformaban una sola persona. María, tras ver la madre de Georgette,
se oponía hacia el romance entre su hija y el poeta peruano, ya que Vallejo no ofrecía ninguna seguridad económica para Georgette. Pero Mariette fallece el 12 de noviembre de 1928. Un año después, Georgette recibe una fuerte herencia de sus padres y empieza a vivir con Vallejo. Luego de 6 años de convivencia, decidieron contraer matrimonio el 11 de octubre de 1934 en la ciudad de París. A pesar de las diversas pruebas que afrontaron, su amor era muy poderoso hasta que la muerte de Vallejo los separó. En el año 1951, Georgette llegó a Perú, donde decidió radicar, perdiciendo una pensión que obtuvo tras la llegada de Porras Barrenechea hasta el año 1968. Fue una mujer reconocida por la fuerza de su carácter, al defender la memoria de su difunto esposo César Vallejo, luchando constantemente por preservar el valor de sus obras. Además, tras mucho tiempo de trámites y esfuerzos, en el año 1970 logra trasladar los restos del poeta al cementerio Montparnasse, con una inscripción grabada que decía: "He nevado tanto para que duermas". Se hace referencia a los años que tardó todo el proceso. Cuando llegó a tierras peruanas, ella luchó fielmente en el nombre de la memoria de Vallejo. Fue una mujer con mucha determinación, lo cual le ayudó a permanecer firme y constante a pesar de las adversidades. Obtuvo mucha perseverancia frente a los objetivos. Como podemos ver, la vida de Georgette Philipper fue muy triste. Cuando llegó al Perú no recibió una acogida de los familiares ni de los amigos de César Vallejo, pero aún así ella no se mineró, continuó hacia adelante y perseverante frente a lo que ya había trazado. Georgette Philipper fue una mujer con mucha lucha, ya que al momento de hacer la publicación de las obras de su esposo hubieron muchas personas que intentaron transformar y transversar la información que contenían esos escritos tan hermosos y tan profundos que fueron plasmados en las obras de César Vallejo. Georgette Philipper fue una mujer que rompió todos los prejuicios de nuestra nación. Ella se mantuvo firme hasta obtener cumplir la promesa que él le había hecho a su esposo. Georgette fue una mujer que también incursionó en la escritura. Escribió algunos libros, algunas obras referentes a su esposo y también referentes a la actitud y críticas referentes a las amistades y las actitudes que habían surgido en ese momento, demostrando y rompiendo todos los paradigmas de una mujer en su época. Georgette, como podemos ver, guardaba mucho amor, mucho recelo hacia su esposo. Ella, al momento de publicar sus obras, no lo hizo por un beneficio económico, lo hizo para mantener vivo el recuerdo de su esposo. La viuda de Vallejo sufrió una grave caída dentro de su vivienda, lo que le provocó una hemorragia en el cerebro. Esto le imposibilitó caminar y mantener el equilibrio. Tampoco contaba con solvencia económica para adquirir algunos instrumentos que la facilitaban al movilizarse. Más adelante, un 3 de diciembre de 1984, fue hospitalizada por problemas múltiples de salud y al día siguiente falleció. Está enterrada en el cementerio La Planicie de Lima. Hablar de Georgette Philipper es hacer un referendo de valentía, coraje y perseverancia. Como vemos, Georgette tuvo que padecer mucho tras la muerte de César Vallejo, pues quedó económicamente mal, no tenía dinero, por ello es que al momento de enterrar a su esposo no lo pudo hacer en el lugar que él tenía pensado, por ello ella luchó hasta el final para cumplir dicha promesa. Georgette es una muestra de amor incondicional, porque tras la muerte de su esposo ella permaneció firme y permaneció fiel hasta el final de sus días. No buscó a otra persona porque ella sentía el recuerdo del amor de su esposo. Como lo dice en una frase cuando muere Vallejo, indica que ella quedó ciega y enloquecida tras la muerte de su esposo por muchos minutos, lo cual nos hace una reflexión al amor profundo que ella sentía hacia él. Georgette es una mujer valiente. Gracias a ella es que conocemos las obras de su esposo, conocemos a
en su vida, en su estadía en este mundo, la decepción tan grande que él sentía por la humanidad y también su esperanza hacia una mejora sobre ellos. Georgette es una mujer ejemplar, una mujer que no la podemos igualar en ninguna de las mujeres de esta época. Agradecimientos para Georgette porque gracias a ella contamos con infinidad de escritos de su amado esposo. En los últimos días de vida de César Vallejo, Georgette Philippard estuvo a su lado incondicionalmente. Justo antes de morir, él le dijo: "Has tenido razón en todo, en todo. Yo soy quien no te ha comprendido". Luego cerró lentamente sus ojos y exclamó el siguiente verso: "Mas no tengo para amarte sino el alma ardiente y fatigada y el exceso de mi desesperación". "Tendrás valor, tendremos", respondió Georgette, y posteriormente, con la fuerza que les da el amor, exclamó: "Así lo amaba yo". Georgette quedó viuda a los 30 años y dedicó su vida exclusivamente difundiendo y defendiendo la vida y obra de César Vallejo. Su fidelidad la podemos ver patentada en las siguientes palabras: "Quedé casada con él. Nunca me interesó otro hombre, a tal punto que, muerto él, me bastaba su mano y su mascarilla. Solo sentía que me faltaban sus pasos, pero me dormía agarrada de su mano y no tenía la sensación de su muerte". He ahí donde podemos ver el sentido de su fidelidad, así como lo expresa en el siguiente verso: "En aquel cuarto, donde estábamos solo nosotros y solos dos contra tantos, en nuestro cuarto de aurora, pesaba un silencio más fuerte que el ruido del mundo y de los malos". Dicen que al lado de un gran hombre siempre está una grandiosa mujer. A partir de este documental podemos concluir que eso es verdad, pues César Vallejo es un gran autor y poeta que nos representa hasta el día de hoy como nación. Pero no podemos dudar que Georgette Philippard tuvo mucha presencia en este proceso, pues fue la mujer que lo amó y lo apoyó incondicionalmente. Nos preguntamos, ¿qué hubiera pasado con las obras de César Vallejo de no ser por Georgette? ¿Cómo veríamos hoy en día esas obras? ¿Serían las mismas o estarían perdidas? ¿Qué hubiera pasado con el deseo de César Vallejo de ser enterrado en otro cementerio distinto al que lo habían enterrado? De no ser por esta mujer que lo amó y luchó fuertemente por cumplir su deseo, quizá esto no habría pasado. Georgette definitivamente fue una mujer adelantada a su época, que nos permite ver la lucha que ha tenido sin importar la cantidad de obstáculos, críticas o personas que se le interpusieran en el camino. Ella luchó incondicionalmente para hacer prevalecer la justicia y la verdad, valores que César Vallejo también hacía prevalecer. ¿Y tú, conocías estos datos de Georgette Philippard?